Amados hermanos, vamos a entrar a Levítico capítulo 2. Vamos a dar lectura del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Amén. Hace 8 días empecé con una serie relacionado con el tema de la Navidad, y predicaba sobre Levíticos capítulo 3, explicando ahí que hay una ofrenda que se llama la ofrenda de paz. Es esta paz, pues cuando pensamos en la paz, pensamos en la reconciliación que como seres humanos podemos llegar a tener con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Y en la reconciliación que Dios quiere que nosotros tengamos unos con otros, porque tristemente en la vida a veces hay roces, hay malos entendidos, hay heridas, nos llegamos a lastimar los unos para con los otros. Pero bueno, todo esto pues lo relacionamos a la ofrenda de paz, y nos damos cuenta que a través de la paz y de la reconciliación, algo que Dios nos da o que Dios nos regala, hermanos, es el compañerismo. Dice el Salmo 133: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermanos, queremos seguir hablando acerca de los regalos en la Navidad. Un regalo que Dios nos da es el poder tener este compañerismo unos con otros. Pero también quiero que pensemos en qué le podemos nosotros ofrecer a Dios. Mire, cada vez que se está acercando la Navidad, por ahí todavía estamos en noviembre, y mi hija la menor empieza a preguntar que si le vamos a comprar regalos de Navidad, que a ella le gusta una cosa, que le gusta otra, vean, y fácil fuera que una vez lo menciona, pero lo menciona, le digo, todavía falta un mes, ¿verdad? Pero lo que he venido haciendo ya hace algunos años, le digo, mira, y total, pues ¿quién cumple años? No, pues Jesucristo. Ah, bueno, entonces ¿para quién deben ser los regalos? No, pues, ¿verdad? Y le digo, ¿y cuando tú has tenido cumpleaños, te dan regalos a ti? No, pues sí. ¿Y cómo te sentirías si es tu cumpleaños y le dan regalos mejor a otras personas? No, pues mal. Entonces no me vas a dar. No, sí te voy a dar, pero ¿qué le quieres dar tú a Jesucristo? Y luego ya me dice, sabía quién me ibas a decir eso, ¿verdad? ¿verdad? Y tenemos esa conversación cada año, ¿verdad? Y ahí hay una verdad en lo que le digo a ella, es una verdad también para nosotros, porque al fin del año, al cabo, mejor dicho, la celebración tiene que ver con Él. Pero claro, la pregunta es, ¿qué le damos a alguien que todo lo tiene? ¿Qué le podemos ofrecer a alguien que es dueño de todo? La Biblia dice que Él es dueño de los montes y los collados, y lógico, todos los animales que hay en los montes y los collados, y toda la vegetación y toda la siembra que hay. ¿Qué le podríamos ofrecer a Dios? Me acuerdo yo de niño, celebrábamos la Navidad pues con mis padres y mis hermanos, y al pensar, bueno, ¿qué le voy a dar a mi papá y mi mamá? Y decía, no, pues no sé ni qué, pues no les hace falta nada. Y entonces y estaba yo, ay, ¿qué les doy? Era más como un dolor de cabeza, ¿verdad? Y aún digamos, pues creciendo después, hermanos, pero si aún con ellos, ¿cuánto no más con nuestro Señor? ¿Qué posiblemente podría necesitar nuestro Dios? ¿Qué
le podemos dar que Él ya que Él no tiene a la vez. Ahora, para esto vamos a comenzar la prédica en Levíticos 2 y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento habían sacrificios que eran requeridos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Eran sacrificios de animales mayormente, eran ofrendas o regalos que se presentaban delante de Dios. Algunos eran requeridos, la ley lo pedía, pero habían algunos que eran voluntarios, eran si te nace hacerlo, si tú quieres, no es obligatorio. Entonces, la ofrenda de hoy que estamos viendo en Levíticos 2 era una ofrenda o un sacrificio voluntario, era una ofrenda de harina. Dice ahí de harina. Era diferente no solo porque era voluntario, habían otras ofrendas voluntarias también, pero también era diferente porque aunque era un sacrificio, pues no era un sacrificio de animal. La mayoría de los sacrificios que se le hacían a Dios, se traía un animalito al templo de Dios, se le daba al sacerdote, el sacerdote y sus asistentes lo degollaban, hermanos, se le sacaba toda la sangre, luego después se cortaba en pedazos, se ponía sobre un altar y después se quemaba delante de Dios, una ofrenda para él, y luego de la carne ahí, pues de ahí también comían el sacerdote y su familia. Pero esta ofrenda no era de carne, no era de animal, era una ofrenda de una harina especial que era mezclada con aceite y con incienso. Luego se cocinaba, no se podía agregarle levadura, y parte de esa ofrenda pues se quemaba de manera completa delante de Dios, una parte, un puño, dice ahí la palabra de Dios, y la mayor parte pues ya quedaba con el sacerdote y su familia, y de esa manera ellos también se alimentaban. Entonces esta ofrenda era como una manera de darle gracias a Dios por todo lo que Él había hecho para con uno. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Dios nos ha bendecido a lo largo de todo este año y de toda nuestra vida. Y claro que al ofrecer tal ofrenda no es como que el israelita ni el cristiano hoy en día puede como pagarle a Dios por todo lo que Dios ha hecho para con nosotros. No hay como que, le voy a dar esto a Dios y le vamos a decir a Dios, ok, ya quedamos a mano, De ninguna manera, hermanos. Nosotros toda la vida somos deudores para con Dios. Pero qué importante, hermanos, mostrarle y ofrecerle a Dios una ofrenda, un regalo, una expresión de amor y de gratitud, no en forma de pago o quedar bien, pero solamente para decirle gracias, Señor, mereces esto y muchísimo más. Ahora, nosotros hoy en día como iglesia, nosotros no somos un pueblo que vive bajo la ley de Moisés, bajo la ley del Antiguo Testamento. Es bien importante al estudiar la palabra que usted se acuerde de lo siguiente: nosotros como iglesia no somos el pueblo de Israel y nosotros no podemos reemplazar el pueblo de Israel. Hay promesas que Dios hizo para el pueblo de Israel que todavía no se han cumplido, que se cumplirán a un tiempo futuro. Nosotros no vamos a reemplazar ni tomar el lugar de Israel, pero podemos aprender de su ejemplo. Israel tampoco se va a convertir en la iglesia, ni la iglesia en Israel. Nosotros no vivimos bajo la ley, entonces nosotros no se nos requiere ofrecer sacrificios ni de animales, ni de harina, ni de nada, hermanos. No sería apropiado el día de hoy. Pero nosotros sí podemos ofrecerle otro tipo de sacrificio que sí es agradable delante de Dios. Y para eso les invito a que me acompañen a Hebreos 13 y el versículo 15. Hebreos 13 y el versículo 15. Acompáñenme con la vista, dice así la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, mire cómo nos ayuda este versículo. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros siempre debemos de ofrecerle a Dios por medio de Cristo un sacrificio de ¿qué? De alabanza, de querer alabar su nombre, de quererle adorar, de querer levantar nuestras voces y nuestras manos de nuestras vidas y decirle a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban? Amén. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de siempre tener como prioridad el llegar a la casa de Dios. Yo sé que llegamos cansados de trabajar. Yo sé que llegamos cansados de los quehaceres, las tareas de los hijos, las vueltas que fuimos de compras para poder comprar los alimentos para la semana. Yo sé que no es que nada más no hay nada que hacer. Y conforme más va pasando el tiempo y los hijos van creciendo, nuestras vidas no se vuelven menos complicadas y menos llenas, hay cada vez más. Pero es por eso que tenemos que nosotros decidirnos que tenemos en primer lugar, ante todo, alabar a Dios. Antes que el trabajo, antes que el negocio, antes que el deporte. ¿Verdad? Ya terminó la Copa Mundial, ¿verdad? ¿Verdad? Fue emocionante, fue bonito, hermanos, pero primero es Dios, aleluya. Con la familia estábamos, a veces tenemos familia en el estado de Virginia y nos texteábamos durante algunos de los partidos. Y le decía yo, miren, el culto, le digo, el culto el domingo no se vale perder el culto, digamos, por estar mirando un partido. Yo no sabía a qué hora iba a ser el partido, ¿verdad? Y si iba a ser a las 3 o a las 5, ni modos, ¿verdad? Vamos a la casa de Dios. Pero a la vez, sí, me sentí feliz que fue a las 10, ¿verdad? Pero hermanos, pero es mejor estar en la casa de Dios. Dice que ofrezcamos siempre, ¿qué tan seguido? Siempre, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar el nombre de Jesucristo, aleluya. Entonces, esto es sacrificio de alabanza. De esto Dios se agrada. Pero hay un segundo sacrificio, se halla en el versículo 16, y dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y mire cómo termina: porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces es plural. Primer sacrificio que se menciona, sacrificio de alabanza. El segundo es de ayudar, de hacer el bien. Porque de tales, tanto de la alabanza se agrada a Dios, como también de hacer el bien, de ayudar a otros. Estos son los regalos o las ofrendas que agradan a Dios. Quizás no siempre tienen que ser caros, quizás de repente no parecen sobresalir, pero sí requieren planeación y requieren algo de esfuerzo. Déjenme decirle algo de la ofrenda de harina que está en Lucas, en Levítico capítulo 2. Esta ofrenda, uno quizás diría, no, pues que será, le traen ahí un paquete de masa y ahí está, ¿verdad? Pero no era algo así tan sencillo. Era un pueblo agrícola. Entonces iban al campo y agarraban la harina, y luego no solo era eso, hermanos, tenían que preparar la harina, tenían que revolverla, mezclarla con un incienso que era algo caro en aquel entonces, y con el aceite, que tampoco en aquel entonces era nada barato. Entonces tenían ellos que trabajar, tenían que prepararlo, tenían a la vez que trabajar en la siembra, tenían que también gastar en el aceite, en el incienso, y tenían que prepararlo. Entonces, hermanos, nosotros también debemos de prepararnos cuando se trata de ofrecerle algo a Dios.
no es nada más, bueno, a ver, lo que sea, al ahí se va, ¿verdad? Sabe que viene a mi mente los magos del Evangelio Mateo, capítulo 2. Le voy a invitar a que me acompañe en Mateo 2 y versículo 1, porque ellos sí supieron dar buenos regalos al Salvador. Dice el versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, es decir, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora, Jesucristo había nacido en Belén. En Belén, que quedaba en una provincia llamada Judea. En aquel entonces gobernaba en aquella área un rey llamado Herodes. Este rey, hermanos, está en los escritos de libros históricos. No es un mito, estamos hablando de eventos que sucedieron en la historia del ser humano. Y ellos llegan del oriente a Jerusalén. Ellos llegan de una área conocido como Babilonia. Estamos hablando como una distancia de unas 500 millas de lejos. Ahora, si usted va a viajar unas 500 millas, usted no lo hace nada más de un día para el otro. Y más en un tiempo que no habían vehículos de gasolina como hay un día. Ellos era cosa de ir en camellos, de ir en caballos. Era un camino bastante largo. Ahora, usted se preguntará, vaya, ¿y cómo supieron desde allá, de un lugar tan lejano, que hasta acá en la provincia de Judea, que iban a ser Jesús el Salvador? ¿Se acuerdan ustedes de un profeta del Antiguo Testamento llamado Daniel? Muchos comentaristas y estudiosos de la Biblia han explicado correctamente de que Daniel, como nos habla su libro en el Antiguo Testamento, lleva su nombre. El de muchacho fue llevado entre los cautivos a Babilonia, y estando ahí, hermanos, él fue de gran impacto entre la gente de Babilonia. ¿Sabe qué, hermanos? Apenas era un muchacho y él sobresalió de los demás muchachos y lo subieron a un rango bien alto. Él era uno de los 3 líderes principales al lado del rey Nabucodonosor. Y cuando el rey Nabucodonosor dejó de reinar y murió, y se levanta otro rey, ¿quién seguía ahí en la corte del rey? Daniel. Y después de que queda destruido, queda conquistado ese imperio de Babilonia, y viene y se impone otro imperio llamado el imperio de Persia. ¿Quién queda todavía en la corte del nuevo rey, del nuevo imperio? Daniel. Daniel, hermanos, todavía estaba ahí, hermanos, al lado del rey. Tenía más de 80 años de vida. Hermanos, él hablaba de Dios, él oraba a Dios. Trataron en algún momento de que dejara de hablar de Dios, de que dejara de orar, pero él oraba 3 veces al día. Y el hombre que sabe hablar con Dios es el hombre que sabe hablarle a otros de Dios. Este hombre daba testimonio, y él dejó testimonio allá en Babilonia, hermanos, que algún día llegaría el Mesías. Usted puede leer Daniel capítulo 9. Nos habla acerca de esto. Nos habla de los últimos tiempos. Y total de que aunque y el tiempo de Daniel que él vivió, estamos hablando de 600, 500 años antes de que Cristo naciera aquí entre los seres humanos. Pasan siglos y aún el testimonio de Daniel vivía en los corazones de estos magos. Y estos magos, de alguna manera, por el testimonio de lo que habían escuchado de la palabra por boca de Daniel, se dan cuenta de que el Mesías prometido había nacido, y se echan el viaje largo, aleluya, atravesando desiertos, días o semanas, hermanos, de camino, semanas.
Y finalmente, hermanos, llegan a Judea. Ahora esa es la provincia, pero no sabían cómo decir el estado. Pero ¿dónde habrá nacido? Ellos se imaginaron que todo el mundo sabría, ¿verdad? Es como el turista que llega a la ciudad suya y le dice: hoy está en tal lugar, quiero conocerlo. Y usted dice: híjole, toda mi vida he vivido acá y no conozco, ¿verdad? Los turistas, ¿verdad?, que llegan a donde uno es y que a veces llegan a conocer más. Tienen quizás más tiempo, más dinero, no sé, más ganas de andar para arriba y para abajo. Pero en este caso no eran turistas, iban con un plan. Entonces, pero igual, están pensando: hey, pues el rey de los judíos que ha nacido, ¿dónde está? Y no sabían, nadie podía darles razón, ni el rey Herodes sabía. Entonces él se turbó, porque él decía: yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo que otro rey de judíos que ha nacido, verdad? Se turbó él, dice el versículo 3, toda Jerusalén con él. Nadie tenía respuesta, fue con los expertos en la Biblia, y les preguntó a ellos, y ellos dijeron: no, pues la Biblia dice que él habría de nacer en un pueblo o pequeña ciudad llamada Belén, aquí en nuestra provincia de Judea, porque así está escrito en Miqueas capítulo 5. Bueno, entonces nos dice la Biblia que ellos habían llegado, dice el versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente, allá en Babilonia, y venimos a adorarle. Eran guiados ¿por qué? Por una estrella. Y uno de ustedes dirá: no, pues qué chido, ¿verdad? O qué chévere, dirán nuestros hermanos, ¿verdad? Una estrella. Hermano, pero una estrella es como una estrella. ¿Qué me va a decir una estrella? Nada más va alumbrando, pero nada más me dice para dónde ir. Pero digamos, no hay como la dirección de la palabra de Dios, que es más segura, que es más exacta, que es más precisa, que es más clara, es mucho más amplia, nos habla mucho acerca de Dios. Dios no nos está guiando ahora por una estrella, nos está guiando por su divina palabra. Pero el propósito era, lo dicen ellos cuando dice: venimos ¿a qué? A adorarle. Venimos a adorarle. A eso iban, ellos eran adoradores. Con gran esfuerzo llegaron allá a Jerusalén y luego a Belén. Y les digo otra cosa: no llegaron con las manos vacías. No llegaron nada más así. Mire lo que dice el versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño Jesucristo con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Fíjese bien que el versículo 11 dice que entran en la casa y se postran y adoraron al niño. Lo adoraron. No es que les adoraron, no adoraron al niño y a la mamá, adoraron a Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Explíquele a su amigo o pariente católico, sin deseo de ofender ni nada por el estilo, pero al que se le adora es a Jesús. Aleluya. En este caso era niño, después se hizo grande como ser humano. Igual, hermanos, Él es Dios y vive para siempre, se le adora a Él. Pero como decía hace algunos segundos, traen algo con ellos. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de adorar a Dios, ir al templo, era cosa de que la Biblia dice que no había que llegar con las manos vacías? No nada más que llego. No sé si de repente cuando usted lo invitan, no sé, va a haber alguna actividad, algún festejo, algún convivio, si usted dice: no, pues algo tengo que llevar, digamos, no quiero llegar con las manos vacías. ¿Cuánto no más cuando vamos a adorar a Dios? No podemos llegar con las manos vacías. Ellos, a pesar de lo lejos que viajaron, llegaron con sus manos llenas. Y hay 3 regalos. El primero es el oro. Vaya, ¿qué le podrían ofrecer al rey de los judíos, al rey de toda la tierra, a aquel que es dueño de todo el oro? Es más, Él es dueño de todas las minas. Es más, en el cielo hay calles de oro. ¿Qué le pueden ofrecer? Ok, le ofrecen oro.
No porque él lo necesite, pero porque el rey, en aquel entonces, hermano, todos sus adornos, todo lo que él usaba estaba cubierto de oro. Era una manera de decir: él es rey, él es realeza. Él está por sobre encima del rey Herodes, por sobre encima ahora sí, del César de Roma, sobre encima de todos los conquistadores y gobernadores, dictadores a lo largo de toda la historia humana. Él es el rey. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, qué regalo tan importante, bien pensado. Luego le ofrecen incienso. Dice: incienso, pues ¿para qué? Vea, de repente la gente, prende el incienso porque les gusta el olor o cosas por el estilo, ¿verdad? Mire, el incienso, para empezar, era algo costoso, así como lo era el oro. Pero el incienso en el Antiguo Testamento siempre se relacionaba con los sacrificios de animales que se le hacían a Dios, y siempre se relacionaba con las oraciones que se presentaban delante de Dios. Entonces, como que ahí va la oración y intermezclado, como que va el incienso subiendo con el humo ahí para arriba, y la idea que Dios que está arriba está escuchando la oración y se está agradando del olor, por así decirlo. Inclusive en el libro de Apocalipsis, ya en el Nuevo Testamento, se habla de las oraciones de los santos que suben para con Dios junto con el incienso. Y como que Dios está escuchando la oración, está viendo el sufrimiento de su pueblo Israel durante los 7 años de la tribulación que va a haber a tiempo futuro aquí en la tierra. Entonces, al ofrecer el incienso, lo que están dando a entender, hermanos, es que de que a Dios se le debe orar, se le debe buscar. Y mejor ejemplo de alguien que oró aquí en la tierra es Jesucristo. Me encanta leer las oraciones de Cristo aquí en la tierra. San Juan capítulo 17, su oración sacerdotal está bellísima. Está orando por los que habían creído, está orando por los que habríamos de creer, que somos nosotros. Está orando por este mundo para que se convierta. Y la Biblia dice que nosotros podemos orar al Padre en el nombre de Cristo. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Es uno, no hay variedad de dioses, es uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay? Y no entiendo por qué la gente quiere un montón de mediadores, quiere prender veladoras, quiere que los santos sean los intercedores en sus oraciones, hermanos, o rezos, se dirigen a los santos. No, 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 no. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Aleluya. Por medio de Él suben nuestras oraciones. Ahí va la idea del incienso. Es más, dice la Biblia en Hebreos 7 que nosotros somos salvos no solo por su muerte, pero por su vida, porque Él vive para interceder para nosotros. Aleluya. Si a Pedro Él le dijo: Satanás ha querido zarandearte como el trigo, pero Simón, yo he orado por ti. Y Cristo, hermanos, como que nos está diciendo: yo he orado por ti. Aleluya. Él intercede ante el Padre por nosotros. Qué buen regalo, hermanos, el regalo del incienso, porque habla de la oración. Y el tercer regalo, hermanos, es el regalo de la mirra. Viene siendo especies que dan un buen olor, especies que se usaban mayormente, entre otros usos, pero mayormente se usaban para embalsamar un cuerpo ya cuando el ser humano había fallecido, para que no se descompusiera pues tan rápido el cuerpo, para un poco controlar el olor, etcétera. Y se acuerdan que cuando Cristo había muerto, hubieron mujeres que habían llegado a la tumba, hermanos, con especies, con mirra. De alguna manera la mirra está ante ese regalo, como que está anticipando que algún día este niño que apenas ha nacido hace días, o en ese día, ¿verdad? Ya había pasado, cuando llegan los magos ya ha pasado como más de un año. Ese niño, ¿verdad?, que todavía es un bebé,
algún día moriría. Nosotros que hemos nacido algún día vamos a morir también, hermanos. Pero la muerte de Cristo fue de muchísimo impacto, porque por su muerte somos salvos. Dice la Biblia que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, qué cosa que, digamos, ¿quién piensa cuando su niño está naciendo? Apenas nació ya está pensando en su muerte. Digamos, ¿quién le va a traer mirra? ¿O quién le va a regalar un ataúd? O digamos, como que, like, what? ¿Verdad? Es decir, pero en este caso, hermanos, no es por ser tan solemnes o cosas por el estilo, hermanos, pero de alguna manera de eso tiene que ver la mira, tiene que ver con su muerte, porque su muerte tiene que ver con el propósito de Cristo por haber venido aquí a la tierra. Hermanos, estos regalos no fueron como que tan espontáneos o como que fueron a la Walmart. No, pues a ver, voy a ir al clearance a ver qué encuentro por ahí. Voy a ver a la oferta, a ver, buy one, get one, ¿verdad? Voy a ver de repente, había algo por ahí, más o menos así rapidín. No, sino que fueron unos regalos que fueron sabios. Hermanos, nosotros debemos de esforzarnos para buscar de Dios sacrificio de alabanza, pero también debemos de ser sabios en lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios. Ahora, no es que usted va a ir a comprar oro o incienso o mirra, pero es de que usted puede hacer algo que a Dios le agrade. Como dije en el versículo 16 de Hebreos 13, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer el bien. El hacer el bien es algo que sí se puede dar a veces espontáneamente, pero es algo que se debe de planear. Voy a ir a hacer esto. Dios ha puesto esto en mi corazón. Debo de bendecir a tal persona. No podemos estar nada más pensando en cómo nos van a ayudar y que me ayuden a mí y algo por el estilo. Y cuando le ayudan, gloria sea a Dios. Pero ya como cristianos estamos buscando nosotros bendecir a otros. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, entonces cuando usted le hace el bien a alguien, cuando usted le ayuda a alguien, es un sacrificio que a Dios le agrada. Cada vez que usted le ayuda a alguien que no ha sido bendecido quizás como usted ha sido, cada vez que usted le da la mano a alguien que quizás está batallando o en alguna necesidad, o cada vez que usted anima a alguien que usted sabe que se encuentra desanimado, Dios se agrada. O cada vez que usted ora por alguien que está desanimado o que tiene algún dolor o está lastimado en su vida, o cada vez que usted, hermanos, es bondadoso o generoso o amoroso con alguien, la gente ve eso y piensa en Dios. Y cuando ellos se dan cuenta que usted lo que hace, lo hace en el nombre de Cristo, entonces Dios recibe la gloria. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5 y versículo 16 lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esos son los sacrificios o los regalos que Dios acepta. ¿Quiere que le regalar usted para Navidad? Ese pastor habló que hay que regalar algo a Dios. No, Dios no necesita nada. Ya lo sabemos, fue lo primero que dijimos en la prédica. Pero lo que Él quiere, hermanos, como regalo, entre comillas, como sacrificio, es nuestra alabanza y que hagamos el bien y que seamos de bendición. Yo sé que andamos todos ocupados, ¿verdad? Estamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero siempre hay que tener un espacio de tiempo para prepararnos, aleluya, y estar listos para alabar su nombre. Les comento de que ayer fue una increíble noche aquí en el concierto y el drama que tuvimos, y fue un día ajetreado para mí, porque desde la mañana y más desde el viernes, y no solo para mí, para muchos, y
Y me acuerdo que también mi hija me había llamado, que ya tenía que recoger en la universidad y no está tan lejos. Entonces lo que voy y vengo, y llegamos temprano al templo y estaba con mi esposa antes de que nadie llegara, y luego resultó de que no, pues voy por allá rápido, y pues no, hombre, y como ya terminó sus estudios, es cosa de también traer todo, cargar el carro, primero vaciarlo, luego cargarlo, y ahí voy, y el tiempo está encima. Y no, y ahí estoy, y mi esposa dice, déjame las llaves por cualquier, sí, y le dejé las llaves en el escritorio, y tanta prisa que llevaba yo, hermanos, que por error que le echo llave a mi oficina. Y estaban que las llaves como para abrir aquí donde se guardan todos los instrumentos. Algunos de los hermanos que están de la alabanza que no estuvieron aquí, quizás porque no pudieron, ¿verdad? Y entonces estábamos hasta la última hora, y nuestra hermana Génesis, que era la encargada, estaba pues ya de punta, y mi esposa aquí, ay, y yo voy para allá, y todavía ya voy llegando para allá, y llegando yo estoy mirando el reloj, y están las vías del tren, y ahí está el tren parado. Y como ya conozco un poco las calles por allá, digo que ya sé, voy a irme por acá una media mía, me voy a adelantar al tren para pasarlo por el otro lado antes de que llegue por allá, y me voy por allá, y el tren nos alcanzó. Entonces lo que quise ganar por aquí, nada bueno. Ok, sale el tren, y después veo hay dos carros enfrente de mí esperando ahí en las vías del tren, y luego se resulta que el hombre, dos carros enfrente de mí, ante la vía del tren, decide bajarse del carro y empieza a caminar para allá. Y yo estoy pensando, ¿qué le pasa a este hombre? No sabe que ya tengo el culto, viene, está encima, tengo que ir por mí, ya tenemos que cargar las cosas, venir para acá, y ojalá que todos quepan en el carro. Y el hombre se baja, qué bárbaro, del carro, en frío. ¿Quién se va a bajar el día? Y deja el carro ahí, es como, es decir, si estuviéramos ahora sí en México, en Latinoamérica, nada más lo esquivamos, ¿verdad? Es decir, pero aquí la pensamos, ¿verdad? Con todas las cámaras que hay y los tickets que son tan caros. Y entonces, pero cuando veo que se acerca un hombre y me asomo un poco más, era un hombre homeless, un hombre que vivía en la calle, ¿verdad? Y tenía ahí como algunas bolsas como de plástico, traía su mochila, está caminando, está el friazo. Y cuando dije yo, qué bueno que se bajó, ¿verdad? Porque aún si estamos ajetreados y con todo encima, hermanos, hay que darnos el tiempo para hacer el bien. Ahora, claro, yo no fui el que hice el bien, yo andaba frustrado, ¿verdad? Pero el que hizo el bien fue él. Pero que él hizo el bien a otro, me hizo bien a mí. Y me habla a mí de que yo también debo de hacer el bien. Y si yo le estoy diciendo a ustedes, para que también usted haga el bien. Gloria a Dios, amén, hermanos. Porque esos son los regalos que agradan a Dios, son los sacrificios aceptables delante de Dios. Entonces, bueno, aquí vamos a estar, el 24, cada quien en su casa, gloria a Dios. Ya está pensando en el regalo de su esposa, de su esposo, de su familia, ¿verdad? De sus amigos. Quizás va a visitar a alguien, alguien le va a visitar, o quizás nada más va a ser su familia. Está usted pensando qué va a ser el 25. Seguramente, aunque usted es cristiano, usted va a estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Es domingo, bendito sea Dios. Y en todo lo que va a hacer, hermanos, se tiene que preparar espiritualmente, y tiene que pensar en qué le va a dar usted a Dios. De modo que esté como hija pequeña, ¿y qué me va a tocar a mí? Es decir, ¿y ese regalo que está para ahí, para quién será? No, la pregunta es, ¿y qué le voy a dar yo al Señor? Y no porque estemos celebrando días, ni estamos diciendo que si nació o no en esa fecha, eso es lo de menos. Pero que estamos celebrando, hermanos, al que nació. Un hijo, vean, nos es dado, dice, un niño nos es nacido. Isaías 9. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado, por el nacimiento del ser más infinito, más amoroso y bondadoso, por el ser perfecto que nació hace más de 2000 años.
Gracias por la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, porque a ti te plació que Él naciera de un vientre, Señor, para identificarse como nosotros, para que nos mostrara a nosotros que se hizo tan humano como nosotros, pero sin jamás dejar de ser Dios. Gracias por Él. Oh Dios, perdónanos muchas veces por pensar solamente en nosotros, en lo que vamos a recibir, en lo que vamos a hacer, en lo que nos va a tocar, y ayúdanos a pensar en ti. Quizás en esta noche alguno de los que está aquí todavía no te entregas a Cristo. Te gusta la palabra, te gustan los cantos, te gusta la iglesia, te gustan las cosas de Dios, pero todavía no te rindes. Ábrele tu corazón a Cristo hoy y recíbelo. La Biblia dice que para entrar al cielo es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué no hoy le ofreces el regalo de tu corazón? Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Si quieres recibir a Cristo, levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. ¿Habrá alguno que quisiera recibir a Cristo? Entregarse a Él. Él está aquí.